Orellana Torre, y el día de hoy, mi estimado maestro, maestra, con la consideración de siempre, decirte que hablaremos de un tema muy importante para tu labor educativa. Me estoy refiriendo a las definiciones claves que sustentan el perfil de egreso. Asimismo, estaremos tratando de manera analítica la primera definición, que está referida justamente a las competencias. Vamos a empezar analizando, observando este organizador. Muy interesante e importante para entender justamente a estas definiciones en relación al perfil de egreso. ¿Qué podemos notar en este gráfico? Podemos visualizar de que los estándares, las capacidades, competencias y desempeños están graficados dentro del perfil de egreso. Es decir, el perfil envuelve a estas definiciones clave. Y se constituyen justamente por ese motivo en la base, en el fundamento y el sustento del perfil de egreso. Porque estos, en esencia, son los propósitos de aprendizaje que todos los docentes en las instituciones educativas debemos buscar su logro respectivo a lo largo de la educación básica. Eso significa que logrando estos propósitos establecidos en el currículo nacional, estaremos también logrando los aprendizajes del perfil de egreso. Entonces diremos que el desarrollo de las competencias, capacidades, estándares y desempeños considerados o establecidos en el currículo nacional a lo largo de la educación básica permitirá el logro del perfil de egreso. A continuación, vamos a observar también otro organizador muy importante que nos visualiza que estas 4 definiciones están estrechamente relacionadas. No podemos hablar, mis queridos maestros y maestras, de manera muy aislada e independiente a la competencia, a la capacidad, a los desempeños y a los estándares de aprendizaje. Si bien es cierto, lo definimos de manera separada, pero eso no significa que no se relacionen. Si bien es cierto, por cuestión didáctica, podemos nosotros definir de manera independiente cada uno de estos conceptos o términos, pero en esencia, la articulación entre ellos es muy fuerte. Podemos notar aquí de manera muy enfática que no podemos hablar de competencias si es que no conocemos las capacidades que le corresponden. Porque es a través de la combinación de esas capacidades que vamos a lograr una determinada competencia. Asimismo, yo no podré combinar esas capacidades si yo no conozco los desempeños de cada una de ellas. Porque al final la combinación de capacidades se va a traducir en la combinación de los desempeños respectivos. En ese sentido hay una relación estrecha entre desempeño, capacidad y competencia. Pero aquí podemos también ver de que los desempeños van a estar directamente relacionados con los estándares de aprendizaje, porque los desempeños son los propósitos de aprendizaje que se dan en cada grado de estudio. Y ellos apuntan justamente a lograr los estándares de aprendizaje en un ciclo respectivo de la educación básica, porque son los niveles esperados del desarrollo de las competencias. En ese sentido, ¿no? Podemos notar nosotros
de que los estándares de aprendizaje tienen una relación estrecha con los desempeños que se desarrollan y estos desempeños corresponden a las capacidades que le corresponde y la combinación de estas capacidades hace que se desarrolle una determinada competencia. Después de haber dicho esto, veamos ahora el primer engranaje, es decir, la primera definición clave que sustenta nuestro perfil de egreso. ¿Cuál es? Las competencias. Entonces, ahora sí, vamos a un poco concentrarnos en esta primera definición y debemos aquí remarcar que el ámbito de análisis de las competencias se da como propósito de aprendizaje, porque lo tratamos dentro del contexto educativo. En ese sentido, podemos decir que las competencias como propósito de aprendizaje justamente es lo que se busca desarrollar a lo largo de la educación básica y debemos tener en cuenta para ello los estándares que corresponden al ciclo al cual se encuentran nuestros estudiantes y asimismo también a los desempeños del grado al cual pertenecen los mismos. Vayamos a ver de manera analítica justamente la definición de competencia, el cual está establecido en el Currículo Nacional de la Educación Básica, específicamente en la página 29. Para un poquito entender, vamos a partir de preguntas y luego fundamentar las respuestas para que esta definición quede muy claro en cada uno de nosotros. La primera pregunta, ¿qué es una competencia? La respuesta, y es tal vez la que hemos escuchado en muchas capacitaciones, pero el día de hoy lo que buscamos es entenderlo un poco más, y es la siguiente. Una competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. ¿Eso qué significa? De que una competencia es la posibilidad o aptitud natural que tienen nuestros estudiantes para organizar, para relacionar, para coordinar, combinar las capacidades de una determinada competencia. De tal forma que éstas puedan favorecer el desarrollo de la misma. Es necesario precisar que se combinan las capacidades a través del abordaje de los desempeños. Y esto se relaciona justamente con el segundo organizador que hemos visto. Yo no puedo combinar capacidades sin conocer los desempeños respectivos. Entonces, también aquí es necesario remarcar de que lo que se combinan no son exactamente las capacidades, sino los respectivos desempeños de las mismas. Y esta combinación debe darse de manera integral, de manera sistémica y no fragmentado. No es posible, mis queridos maestros, de que en las sesiones de aprendizaje nosotros debamos solamente desarrollar un determinado desempeño aislado de los otros. Debemos pensar ya y generar estrategias, acciones, situaciones de aprendizaje que conlleven a tratar justamente a los desempeños, pero de manera articulada, de manera organizada, de manera relacionada, es decir, buscar la combinación para que de esa manera estemos apuntando al logro de las competencias. Y esto justamente hace de que el desarrollo de competencias sea un proceso muy complejo. Seguramente es de preocupación de ustedes el lograr
cómo, sabiendo que el desarrollo de competencias es un proceso complejo, cómo y qué acciones debo realizar como docente justamente para lograr estas competencias. Vamos a partir o dar o responder ahora la siguiente pregunta. ¿Para qué se desarrolla una competencia? La respuesta es para lograr un propósito determinado. Entonces, la pregunta que sigue sería, ¿y cuál es el propósito determinado o el propósito que yo debo lograr al desarrollar las competencias? Considerando justamente a las competencias como propósito de aprendizaje, debemos decir que el propósito que busca o que se busca al desarrollar una competencia es abordar los problemas y desafíos de la realidad, del contexto de los estudiantes, y esto tiene como referencia justamente o se deriva en la realización de actividades, estrategias, acciones y principalmente en la resolución de problemas de diferentes contextos. Llámese contextos disciplinares, sociales, ambientales, científicos, profesionales, ¿por qué no? Laborales, etc. Porque desarrollar una competencia supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverlas. En conclusión, ¿esto qué significa? De que al desarrollar competencias, o si yo quiero desarrollar competencias, entonces yo debo buscar que mis estudiantes aborden problemas y desafíos. La siguiente pregunta. ¿Dónde se desarrolla una competencia? La respuesta, en una situación determinada. Entonces, de por sí, podemos plantearnos la pregunta, ¿en qué situaciones? ¿A qué situaciones se está refiriendo esta respuesta? Al respecto podemos decir, en forma general, las situaciones en las cuales se van a desarrollar las competencias son aquellas que exigen seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente los recursos para resolver un problema o superar un desafío. ¿En quién? En los estudiantes. Esta situación puede ser real o simulada y debe propiciar necesariamente un reto, lo cual deben resolver los estudiantes en un determinado contexto que se les pueda plantear. Entonces aquí es necesario comprender un poco más a estas situaciones, porque ahí justamente está uno de los principales problemas de los docentes, porque justamente no entendemos en qué situaciones o qué situaciones yo le debo plantear a mis estudiantes para lograr competencias. Entonces aquí consideramos algunas características que deben tener las situaciones que desarrollan competencias. La primera característica que debe tener una situación para desarrollar competencias es que estas situaciones deben movilizar las competencias y sus respectivas capacidades. ¿Qué significa eso? Que no cualquier situación
va a cumplir esa característica de movilizar. Es decir, las situaciones deben tener ese potencial de movilizar no solo una competencia, sino varias competencias y asimismo las capacidades que están planteadas como propósitos de aprendizaje. Y principalmente esto se plantea en las unidades didácticas. Otra característica de estas situaciones es que deben generar motivación y exigir esfuerzo por parte de los estudiantes. Si yo les planteo una situación a mis estudiantes, el cual no los motiva a investigar, a aprender, a desempeñarse, a actuar, a trabajar, simplemente esa situación no me servirá para desarrollar competencias. Y asimismo, debe exigir esfuerzo. ¿Eso qué significa? Que yo debo pensar también. Es cierto, debo considerar su nivel de desarrollo próximo y conocer también su nivel de desarrollo potencial al cual justamente yo debo apuntar como docente y, lógicamente, al buscar desarrollar las competencias, yo debo un poco remitirme a esa condición o a esa característica cognitiva que puedan tener mis estudiantes. Entonces, no le debo plantear tampoco cuestiones de nivel cognitivo muy alto porque voy a generar una frustración. Sin embargo, deben ser situaciones que exijan esfuerzo, esfuerzo de todo tipo, no solamente esfuerzo mental o esfuerzo cognitivo. Otra característica de las situaciones que yo debo plantear a mis estudiantes para desarrollar competencias es de que estas situaciones deben ser lo suficientemente complejo como para que su resolución o abordaje requiera de varios procesos o actividades. Es decir, con pedirle que, por ejemplo, me solucione un ejercicio sencillo en el área de matemática, yo no puedo decir que estoy desarrollando competencias, sino que debo buscar que resuelva problemas que requieran de muchos procedimientos, muchos procesos y de muchas actividades. Recién ahí estaré yo buscando justamente el logro de competencias a través del desempeño en esos procesos, a través del desempeño en esas actividades que yo planteé para mis estudiantes. Por último, estas situaciones deben generar una respuesta original o un proceso de construcción. Busquemos que nuestros estudiantes desarrollen su creatividad, su innovación, y que al final los resultados de sus acciones, de sus desempeños, puedan traducirse en alguna respuesta que sea diferente al de sus compañeros, que sea creativo y que refleje justamente ese pensamiento creativo, ese pensamiento crítico, el razonamiento que seguramente cada uno ha desarrollado de diferente manera. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la competencia? La respuesta es actuando de manera pertinente y con sentido ético. ¿Qué significa actuando de manera pertinente y con sentido ético? En primer lugar, esta respuesta nos visualiza que ese cómo no está referido a la forma o a la metodología o a la estrategia que debemos utilizar para desarrollar competencias, sino está referido a la parte actitudinal, a la parte de valores. Por ello es de que se va a desarrollar competencias actuando
teniendo en cuenta a la ética como eje del actuar de los estudiantes. En la medida que el centro de las competencias es la responsabilidad. Y también implica compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, conciencia, trabajo en equipo y manejo de fundamentos conceptuales y la comprensión justamente, no solamente de ciertos conceptos, seguramente, manejo de principios, de teorías, que van a ayudar a que mi resultado, mi aprendizaje, sea pues de calidad, que yo muestre resultados de calidad. Entonces, aquí no olvidemos de que el desarrollo de las competencias tiene que ver justamente con la ética que se debe practicar en todas las sesiones y a lo largo de todas las áreas curriculares. Debemos remarcar aquí, mis queridos maestros, que el desarrollo de las competencias está relacionado al desarrollo de las actitudes, los conocimientos y las habilidades del saber hacer o procedimentales en nuestros estudiantes. Y que si lo desarrollamos por separado o de manera independiente, no estaremos logrando competencias, porque éstas se dan de manera integral. Y eso lo podemos observar nosotros. Cuando yo mando a realizar alguna tarea a mis estudiantes, estoy viendo cómo está desarrollando sus habilidades procedimentales, pero al mismo tiempo también estoy notando sus actitudes, su trabajo en equipo. Eso es todo por el día de hoy, mis estimados maestros. Así que solo me queda decirles chao y hasta la próxima.